Queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos, ¿sí?, y que no está orquestado políticamente. Convivimos con una parte importante de la sociedad argentina que no cree que esto haya sido un ataque a la vicepresidenta. Yo creo que la justicia, y lo dije públicamente, tiene que investigar entre todas las hipótesis lo que se llama en táctica militar, que es un operativo de bandera falsa. ¿Cómo? Que es cuando vos armás algo y se lo adjudicás al contrario. Uno puede ver cómo gira el brazo del atacante, y ese brazo gira sin tener un arma. Una pericia que había ordenado la justicia detectó ADN de Sabac Montiel en la empuñadura, en la corredera y en el gatillo de la Versa. Daría la impresión de que no tiene un arma. Esa arma la cargó un loco, punto, terminó. Detuvieron a la novia de Sabac Montiel. ¿Sabés que hace falta? Un francotirador. Viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba. Acaban de detener a una tercera persona, a una mujer, por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la que recibe el mensaje de Brenda Uliarte, y es Brenda Uliarte quien le dice: hoy me posesioné de San Martín, voy a matar a Cristina. Este es el teléfono de Brenda, ¿verdad? Sí. ¿Por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado? ¿Se puso nervioso? Son dos lumpenes, es un grupo de lumpenes. 4 detenidos por el ataque a Cristina Kirchner. 4 en total son los detenidos. El último se llama Gabriel Carrizo. Carrizo, esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo. Estamos decididos a matarla a la puta esa. Estos son los audios que aportó la Agencia Federal de Inteligencia. O sea, lamentablemente, Alberto, hoy no me lo voy a cruzar en la calle. Me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria. Queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos, ¿sí?, y que no está orquestado políticamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Así arrancamos en la jornada de hoy, noche de lunes por la televisión pública. Bueno, es un recorrido muy interesante en este informe que hizo la producción de Desiguales para ir viendo cómo en el discurso público, en la palabra pública, se iban dando novedades en las investigaciones o novedades en la investigación sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y al mismo tiempo cómo iba compasado o desacompasado, deberíamos decir, con algunas declaraciones respecto a la credibilidad de lo que había ocurrido. Aún incluso cuando ya se sabía que el atentado había sido perpetrado con un arma de fuego real, que había habido un intento de disparo, otro intento de volver a cargar el arma efectivamente, y todo lo que fuimos conociendo. ¿Por qué la importancia de seguir viendo? Bueno, primero porque da la sensación que todavía no tenemos total dimensión de lo que ocurrió, en sí mismo muy grave, de lo que podría haber ocurrido, ni hablar si efectivamente esa bala salía. Y en Desiguales nos seguimos haciendo la pregunta alrededor de, bueno, a partir de ahora, ¿cómo? Las discusiones alrededor de las políticas que se van a tomar, si un gobierno consigue efectivamente reelegir, si es la oposición la que gana en el 2023, están fuera de discusión. Y está bien, porque eso se da en la discusión lógica de qué cree cada espacio político le va a hacer mejor a argentinas y argentinos para poder tener mejor vivir. Ahora, el contorno cambió, el escenario cambió por completo, y seguimos a la búsqueda de qué manera reconstruir los contornos para un debate sobre esas políticas, pero en un marco que tenga presente lo que efectivamente pasó en la Argentina el 1 de septiembre de 2022. Estamos ya en el living de Desiguales con el senador del PRO, Humberto Schiavoni. Con él vamos a hablar sobre lo que nuevamente se pone sobre la mesa, pero ahora, claro, al mencionarlo la vicepresidenta, tiene otro volumen político, que es un diálogo. Y se habla mucho de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Y ayer habló Mauricio Macri, con lo cual es interesante saber qué opina el senador Schiavoni sobre esta posibilidad. ¿Es correcto que lo convoque la vicepresidenta? ¿Espera la oposición que sea Alberto Fernández? ¿Es con unos puntos en común en la mesa? ¿Es una foto de mensaje? Que quizás es lo que parte de la sociedad espera, ¿no? No pretenden que piensen igual, sino que demuestren que esa grieta medio que no existe. Digo, podemos tener proyectos diferentes, pero no una grieta. Una grieta es un lugar en el que caes en el medio entre un espacio y otro, es decir, la nada. Bueno, que sea un puente en todo caso, que sea un camino en común, que sea una mesa. Bueno, son preguntas que no tenemos la respuesta en Desiguales, pero sí siempre nos interesa justamente charlarlas y debatirlas. Efectivamente, en minutitos nomás nos vamos a la charla con Humberto Schiavoni, que es el presidente del bloque del PRO en el Senado, como decía Lucila, pero ahora nos vamos a la mesa con nuestros compañeros y compañeras
para últimas novedades de la investigación. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Muy bien, la verdad. Hola, Flor. Muy buenas noches. ¿Qué dice Lulú? ¿Cómo andás? Muy bien. Lulú. Bien. Sí, le decimos Lulú a partir ¿Ya le de ahora. quedó? Sí, le quedó. Lulú. Ok, Vino me un gusta invitado la Lulú. semana pasada, le dijo Lulú y Un le quedó invitado Lulú. que sabe. Por eso, que la conoce Que la Lulú. conoce. Que la conoce a Lulú. Bueno. Lu, ¿qué tenemos de información el día de hoy de novedad en la causa? Bueno, aparecieron unos mensajes en el teléfono de Gabriel Carrizo que dan cuenta de que habría un plan también para atentar contra Máximo Kirchner. Todo esto fueron mensajes que él mismo envió a otro contacto que tenía agendado como Johnny White. Ahí estamos viéndolo, ¿no? Estamos pensando en matar al jefe de la cámpora. Esta vez le escribe Gabriel Carrizo a un tal, que no sabemos quién es, Johnny White. ¿Fechado el 1 de agosto? El 1 de septiembre. Primero Es el mismo sí. día, Mismo día. 2 horas y media después. Exactamente, bien. sí. Bueno. Y después dice, y continúa, tenemos otro mensaje más A ver, también. compartámoslo, un segundo mensaje enviado por Carrizo. Están llegando todos, vamos a tener una reunión grupal. O sea, ya había ocurrido el intento de asesinato, esto pasaba horas después. La pregunta principal es, ¿quiénes son todos? ¿Quiénes conforman esa reunión grupal? Bueno, ustedes se acuerdan que Carrizo declaró en indagatoria el viernes pasado, ¿no? Ante la jueza Capuchetti. Ahí más o menos explicó lo que él dice, que fue cómo se enteraron, que estaban todos viendo televisión y se enteraron, y era Nando hablando de Sabac Montiel. Bueno, aparentemente no es que estaban todos juntos, sino que se reunieron. Claro. Y también hay que tener en cuenta otros mensajes que se conocieron también a partir de la indagatoria del viernes, que él intercambia con una persona llamada Andrea, que él identifica como una hermanastra, y ahí él dice dos cosas centrales, que había otro arma dentro de este grupo, que había una 22, porque él en algún momento se preocupa con que fuera su propia pistola. Claro, esa que él había aportado, digamos. Exactamente. Sí. Y también habla de otro plan, dice, salió mal porque se anticipó. Esto estaba planificado para la semana próxima, ¿no? Con respecto al atentado de Cristina. Así que los mensajes de Carrizo son una fuente de información importante. Esto ya está todo volcado en la causa. Y hay que recordar con respecto a esto que decíamos recién, bueno, cuando dice el líder de la cámpora, entendemos que es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner ya está mencionado en la causa a partir de la presentación que hizo la semana pasada la AFI. ¿Se acuerdan que aporta unos tweets? Un seguimiento en Santa Cruz, ¿no? Exactamente. Una charla de Twitter Space, ¿no? Es una charla de Twitter Space y que estaba un soldado voluntario y hablaba sobre Máximo Kirchner. Así que hay ya una mención al respecto. Y en un rato vamos a hablar con la legisladora del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Claudia Neiras, porque ingresa también ahora en esta investigación, producto de otras denuncias, entiendo, este grupo llamado Revolución Federal. No, parece que no son solamente un grupito, bueno, de conocidos, ¿no? Sino que tienen algo que ver con todo esto. No, además hay un juez y un fiscal que le dicen a la jueza Capuchetti, me parece que usted tiene que investigar todo esto junto, ¿no? Estoy hablando de un planteo que hizo Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita el viernes pasado, y le dijeron a la jueza Capuchetti, nosotros tenemos una denuncia que había ingresado a partir de la Policía Federal sobre el perfil de Revolución Federal, diciendo, bueno, este perfil incitaría al odio, atentaría contra la democracia, y ellos dicen, a partir de los hechos que fueron detallando, nosotros creemos que esto es parte de lo mismo. Por el momento, la jueza no dijo si acepta investigarlo o no, pero es un indicio importante. Ahora, ¿puede ser que el único link hasta ahora más o menos demostrado entre Revolución Federal y la banda que atentó contra la vicepresidenta sea la presencia de Brenda Uliarte el 18 de agosto en la Marcha de las Antorchas? Digo, no hay hasta ahora otro link entre esos dos grupos, digo. No, y después hay mensajes, por ejemplo, de Brenda Uliarte que ella dice... Habla de la organización de la Marcha de las Antorchas. No, y el colega de la revista que escribe en Revista Anfibia lo menciona a Sabac Montiel en uno de los scratches a la salida de Casa Rosada a funcionarios. Menciona la presencia de Montiel, digo, no quizás como parte de un grupo de WhatsApp, pero sí como uno de los manifestantes, digamos. Digo porque me parece que la traba me parece que el nudo que hasta ahora no desató la investigación judicial, sobre todo porque la jueza Capuchetti hasta ahora se negó a investigar
investigar la parte de Revolución Federal, es ese puente. ¿Cuál es el puente entre Revolución Federal y la banda que le gatilló una calibre 32 en la cabeza a la vicepresidenta? Además de entender que era momento de salir a matar gente, digamos, ¿no? Sí, claro. En eso coincidían todos. Había que salir a matar. Hay una tercera causa Perdón, lo que Martín también. Giorgi dice, Sí. che, pero frente a lo que pasó y estas manifestaciones que conocemos y algún vínculo, por lo menos incorporarlo a la investigación, empezar a entenderlo esto como un todo. Después, no con somos mucho grandes sentido. conocedores de las lógicas de las investigaciones, más allá del sentido común que podemos crearnos, ¿no? ¿Encontrará la jueza o no elementos para hacer esa investigación, para vincular esas investigaciones? Yo creo que, bueno, hay que ver qué resuelve. Sí. La verdad es que no lo sé, así que no lo quiero anticipar. Pero también hay otra causa que versa sobre los integrantes de Revolución Federal, que la tiene Ariel Lijo y que fue por las detenciones que se provocó, que se produjeron el 23 de agosto. ¿Se acuerdan que hubo un tumulto ahí afuera de lo de Cristina? Y ahí estaba Leonardo Sosa, uno de los integrantes de Revolución Federal, que, bueno, se lo llevan por resistencia a la autoridad, pero también mandan a hacer un peritaje de lo que había en su mochila y le encuentran material inflamable. Esto, Claro. Bueno, ahora esa causa también está. Hay que ver si se unifican y empiezan a investigar conjuntamente a Revolución Federal. Bien, gracias Lu. Bueno, vamos a ir al living para charlar con, insisto, el presidente del bloque del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, alrededor de las posibilidades de contactos, de tendido de puentes, de algún marco de razonabilidad para seguir adelante con la confrontación político-partidaria en el marco de la democracia a partir de este informe. Esa pasión que todos tenemos porque la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. Mauricio, hoy Oscar Parrilli dijo que existía la posibilidad de una reunión entre Cristina y Mauricio Macri. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del lado de Macri? ¿Con la Constitución sobre la mesa? Sí. ¿Con la Constitución sobre la mesa, sí? ¿Se va a juntar con Cristina Kirchner? La verdad que el diálogo es algo fundamental en una sociedad, ¿no? Y todos venimos sufriendo esta falta de diálogo desde que el kirchnerismo gobierna. No puede ser una foto porque frustraríamos una vez más a la enorme mayoría de argentinos que sienten que los políticos son parte de una casta que no les resuelve sus problemas. Un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como él. Porque si no, cuando yo invito a un diálogo y excluyo a alguien, entonces lo que quiero es imponer un monólogo. Cuanto más transformación uno tiene vocación de hacer, más amplio y más importante es el apoyo político. Sí, aclaro, no es con todos, no es con el kirchnerismo. Para el Frente de Todos y en particular para el presidente, la Unión Nacional es con ustedes sí, con ustedes no. No es con el kirchnerismo. Un diálogo se genera con todos. La gracia no es juntarse con los que piensan igual, la gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo. No entiendo en base a qué, o sea, no quiero generar expectativas en cosas No, las cuales no han sucedido. No, las lo que pasa pocas es que- conversaciones que he tenido con ella han sido todas frustrantes. Y además tuvimos el episodio, no nos olvidemos que ni siquiera me entregó los atributos, no nos olvidemos que ni siquiera me entregó los atributos. Muy bien, Humberto, gracias por haber venido a Desiguales. ¿Cómo está? Bien, muy bien. A partir de la experiencia que usted tiene en la provincia de Misiones, cuando le tocó incluso ser por unos días, pero jefe de gabinete de Ramón Puerta en aquellos años bravos, en la experiencia en el Congreso Nacional, en este caso en representación del PRO, fue presidente del PRO, además antes de Patricia Bullrich. Con toda esa experiencia, ¿en qué momento del diálogo político, del vínculo político entre las opciones más representativas de la política argentina estamos y qué posibilidad ve concretas de un diálogo? Ya me da miedo cuando hablas tanto de la experiencia porque me estás haciendo quedar muy viejo. No, para mí es positivo. Para mí es positivo. al Porque contrario. tiene alma de viejo, por eso es positivo. Bueno, no tengo ningún inconveniente. Bueno, bueno, a ver, yo creo que el diálogo es fundamental y el diálogo debe existir siempre. Lamentablemente el diálogo tiene que ser propuesto y convocado desde quien gobierna. Este gobierno en varias oportunidades apeló al diálogo, dijo que iba a convocar, que iba a dialogar, incluso la vicepresidenta lo puso en una de sus famosas cartas públicas. Sin embargo, nosotros nunca fuimos convocados al diálogo
Y el lugar donde la oposición tiene representación y presencia institucional son básicamente dos: los gobernadores y el Parlamento. En el Parlamento tenemos los bloques más importantes de la oposición, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y la verdad que nunca nos han convocado al diálogo. Incluso en el propio Parlamento son contadas las veces que el oficialismo convoca a un acuerdo para las sesiones. Lo hace cuando no tiene el número. Cuando tenían 41 senadores, estoy hablando de la Cámara de Senadores, obviamente, toda la pandemia, que era mucho más fácil juntar el quórum, nosotros prácticamente no existimos. Recién ahora, que están un poquito más ajustados en el número, y en algunas leyes que no tienen, o porque hay un senador ausente o enfermo, etcétera, recién empieza a haber una posibilidad de acuerdo para las sesiones. Pero, senador, teniendo en cuenta lo que es el volumen político, no más allá de los cargos que se ocupan, Mauricio Macri en este momento no tiene ningún cargo ejecutivo ni legislativo, sin embargo es la figura más importante de la oposición, por ser un expresidente, por ser el fundador del PRO. ¿No cree que el diálogo entre la vicepresidenta y Macri es el que representaría a las dos ideas que hoy por hoy están en la Argentina, las mayoritarias al menos? Yo creo que el diálogo es necesario y debe haber. Lamentablemente no somos nosotros los que obstruimos el diálogo. Mire, y ahí apelando a la experiencia, yo me acuerdo en la crisis del 2001, cómo se terminó resolviendo la salida institucional. Le digo porque yo lo acompañé a Ramón Puerta en esas instancias y a otros dirigentes. Me acuerdo estaba Juan Carlos Romero inclusive, Juan Carlos Maqueda, que era también senador en ese momento. Fue en un diálogo que se hizo con el radicalismo, que era la fuerza que había dejado el gobierno, pero que tenía una importante representación parlamentaria. Y de esa manera se destrabó primero la designación de Adolfo Rodríguez Sá y después la designación de Eduardo Duhalde y el acuerdo de las cosas que había que hacer a partir de ahí en cuanto a políticas públicas. Yo creo que el diálogo se perdió con el kirchnerismo, porque ahí quiero también hacer una desmistificación de la grieta. Y ahí tenemos que ver qué entendemos por grieta. Porque si grietas son visiones distintas, es lógico. Si no, seríamos todo lo mismo. En cada sociedad, y eso pasa en todo el mundo, hay sectores que tienen visiones distintas. Ahora, ¿eso significa que tienen que ser enemigos? No, son adversarios. Y se puede, incluso en los márgenes de las visiones distintas, acordar algunas políticas que el país necesita en determinado momento. Tengo dos cosas para decirle sobre lo que dice. En principio, yo entiendo la institucionalidad. Ahora, intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Ese hecho de semejante gravedad no invita a decir, bueno, está bien, más allá de las formalidades, de lo institucional, es como para que acá paremos un poco la pelota y demos de vuelta las cartas a ver cómo continúa incluso estas diferencias de lo político. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Es más, si me permitís una breve cronología. Cuando se produjo el atentado, gravísimo, totalmente repudiable, nosotros terminamos una sesión. Ya estábamos volviendo a nuestras casas. A mí y a Naidenov nos llama Mayans, nos cuenta, y regresamos inmediatamente al Senado, y por el chat del Interbloque regresaron todos los senadores. Redactamos en conjunto, sin peros, con el Frente de Todos, un comunicado donde básicamente decíamos tres cosas. Repudiábamos el hecho, gravísimo, pedíamos el pronto esclarecimiento en la justicia y nos solidarizábamos con la vicepresidenta y su familia ante un hecho claramente conmocionante. Nos sacamos una foto, que habrán visto esa misma noche. La mostramos esa noche. Bueno, ahora, ¿qué hace el presidente a la hora o a los 45 minutos de este hecho que unió a oficialismo y oposición en torno a este hecho gravísimo? Primero empezó a echar la culpa a sectores de la oposición, de los medios y de la justicia de haber generado un clima de odio y de violencia que produjo el escenario para este atentado. Cuando el presidente lo que tendría que haber hecho ante un hecho, insisto, donde todos estábamos conmocionados, tenía que haber llamado a la unidad nacional, haber dicho, trabajemos en torno a un mínimo acuerdo de formas y de fondo, a ver si podemos sacar a la Argentina del marasmo. Si esa noche lo convocaba al presidente Alberto Fernández a la Casa Rosada al día siguiente, ¿usted cree que la oposición iba? Bueno, es contrafáctico, pero yo creo que era para analizar sobre qué base nos convocaba, si había puntos de acuerdo serios, si había una vocación real de diálogo. Siempre fuimos. Mire, le voy a poner otro ejemplo, y disculpen la casuística. Cuando fue el tema de la pandemia,
que también fue un hecho conmocionante, aquí en marzo del año 2020, fue la única vez que nos convocaron a dialogar a la Casa Rosada. Fuimos todos los bloques legislativos, opositores y oficialistas, y le dimos nuestro apoyo expreso al presidente para tomar las medidas que iba a tomar. Acto seguido, declaró la cuarentena. Ahí el presidente contó que había hablado con su par de Italia, que le estaba anticipándose un poco a lo que estaba por venir en la Argentina. Esa fue la actitud que tuvo la oposición siempre que nos convocaron ante hechos de este nivel de conmoción. ¿Sabe cuál es la sensación, Humberto? Que hay un momento, hay un primer reflejo en el que efectivamente se dimensiona la gravedad del asunto. E igual que con la pandemia, llega un momento en que que hay un sector de la oposición que empieza a testear la calle, a ver qué demanda, qué quiere, y más allá de lo que corresponde hacer o no, en función de la escena, se responde demasiado directamente, digamos, a ese momento de la opinión pública. Fue el presidente en cadena nacional que se perdió la oportunidad de convocar a la Unidad Nacional y empezó a repartir culpas que después se continuaron en Plaza de Mayo ese día sábado. Ese clima no lo generamos nosotros. Viernes, era el viernes. Pero pasa desapercibido. El feriado. Pasa desapercibido en un momento cuando se dice tan sueltamente que Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina, que el kirchnerismo es una desgracia. Son cosas que hemos escuchado muchísimo tiempo. Durante lapsos de tiempos de gobierno muy largos. ¿Usted no cree que tenga incidencia sobre cómo se debate la política en un país? Yo creo que este clima se lo instaló desde el kirchnerismo, desde el primer momento en que asumió el poder en el 2003. Argumente eso. Hasta ese momento, el que estaba en contra mío no era mi enemigo, era mi adversario. Se podía dialogar, como le he puesto ejemplos concretos. A partir de ahí fue muy difícil establecer un diálogo y una convivencia en términos de que la política dialogaba anteriormente. Realmente fue así. Nosotros, cuando el gobierno necesitó del apoyo de la oposición para políticas que trascendían lo particular y tenían que ver con el interés nacional, estuvimos presentes. Básicamente en el acuerdo con el Fondo Monetario, cuando parte del bloque oficialista votó en contra. Era la manera que entendíamos que se evitaba el default. Y había voces, también lo voy a reconocer, dentro de la oposición que decían no, que se arreglen. No, había una responsabilidad institucional y nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias. Esto que yo les cuento son hechos objetivos, concretos, que sucedieron incluso este mismo año. Sí. ¿Nico? Humberto, hay una práctica muy poco común que es tratar de hacer a oficialistas hablar de oficialistas y a opositores hablar de opositores. Siempre es más fácil hablar del otro. Y recién le preguntaba a mi compañero, yo me anoté algunas cosas. Horacio Rodríguez está diciendo que hay un 30% del sistema con el que no se puede negociar. Patricia Bullrich identifica al kirchnerismo siempre como un sector antidemocrático. Bueno, así hay un montón, ni hablar de la opinión que tienen, no sé, Gerardo Milman, Fernando Iglesias respecto al peronismo. Y pensaban qué había hecho el PRO cuando fue gobierno. En 2017, cuando ganan las elecciones, Mauricio Macri convoca, si no recuerdo mal, en el CCK a los consensos básicos y convoca a todos los sectores, empresarios, CGT, la U y a gobernadores, y hay un solo sector el que no convoca, que es el bloque del Frente de Todos. Perdón, en ese momento Frente para la Victoria, si no recuerdo mal. Entonces, ¿cómo, digamos, desde qué lugar uno puede verificar esa voluntad de diálogo si hay un desconocimiento de un sector? Hay un sector al que se lo desconoce, se lo niega como un par. No, se convocó a los bloques, no a todos los bloques, a los bloques opositores mayoritarios. En ese momento creo que concurrieron, no me acuerdo quiénes estaban diputados, por el bloque de senadores concurrió Miguel Pichetto, diputado, pero digamos, en ese momento, me acuerdo perfectamente, en el CCK fue, en los consensos básicos, se convocó a los presidentes de los bloques opositores mayoritarios, así fue la convocatoria. Yo les hago una pregunta, ¿cómo pudo gobernar 4 años Mauricio Macri? En minoría en ambas cámaras. En senadores, cuando arrancamos, el 2015, 2016, teníamos 13 senadores. Diputados había 50 y pico. O sea que fue imposible buscar leyes que no tuvieran el consenso como premisa básica. Pero ahí, perdón que lo interrumpa, Alberto, ahí hay una diferencia entre el peronismo y el kirchnerismo. Hubo un sector de peronismo que efectivamente con el gobierno de Mauricio Macri dialogó, los gobernadores, el consenso fiscal. Yo los veo que están todo en el bloque ahora. Ahora sí. No todo lo mismo. Sí. Lo mismo, digo, colegas que apoyaron la reforma jubilatoria de las 14 toneladas de piedra, ahora están en ese bloque. O sea que yo no...
es una disquisición muy, muy sutil esta. Insisto, Mauricio Macri tenía minoría en ambas cámaras, de 24 gobernadores tenía solamente 5 y pudo sacar leyes importantes para el país que tuvieron amplio consenso y de hecho pudo concluir su mandato en tiempo y forma, cosa que fue puesto en duda varias veces. O sea, para usted no hay una instancia de desconocimiento del kirchnerismo como un actor político. En absoluto, en absoluto. ¿Quién le gusta más, Larreta, Vidal o Bullrich? Porque son los 3 nombres que dijo ayer Mauricio Macri. La subió a Vidal, ahí me sorprendió un poco. Yo creo que los 3 nombres son primero son del PRO, o sea que me gustan los 3. Ahora, creo que esa es una discusión que está anticipada. Creo que en este momento la oposición tiene que mostrar unidad, tiene que mostrar coherencia y tiene que mostrar propuestas. Ese debería ser nuestro norte. Ya las candidaturas, como mismo lo dijo Mauricio Macri, se resolverán en el marco del año que viene con las PASO. ¿Usted cree que las PASO tienen que ocurrir? Porque se habló un poco de PASO sí, PASO no, como siempre ocurre igual, en todas las previas de elecciones presidenciales. No es nuevo, le digo que no es nuevo. Las PASO fueron una iniciativa de Néstor Kirchner en su momento. Yo estoy de acuerdo, creo que es un mecanismo que es una regla institucional para la selección de candidatos, transparente, institucionalizada. Yo creo que tiene que seguir. Depende, a veces les conviene a la oposición y a veces le conviene a los oficialismos. Como muchas otras cosas. Como muchas otras cosas. Es probable que necesite alguna reforma, que no sean obligatorias. Si hay un partido que tiene lista única, ¿por qué tiene que ir a la PASO? Ahí se caería una de las objeciones que siempre aparecen, de que es la encuesta más cara del mundo, etcétera. Yo creo que es un costo, si tenemos en cuenta los beneficios que tiene para la democracia, es un costo nimio. Sin perjuicio de que se pueden introducir algunos cambios que pueden bajar incluso ese mayor costo. Entre las voces de la oposición que encontramos sobre este tema, nos fuimos a 2019 y Jorge Macri decía esto. Mire, Humberto. Mi primer objetivo, porque lo planteé el año pasado, ahora en cuanto terminen estas elecciones, es que entre una ley al Congreso de la Nación en serio para que suspendamos las PASO. Lo dije el año pasado, me decían que era una especulación electoral, que lo planteábamos los intendentes porque la elección lo necesitaba y entonces no se discutió eso. Bueno, hoy de nuevo se volvió a poner sobre la mesa que vamos camino a una PASO que para resolver algunas internas en algunos pueblos obligan a todo el mundo a gastar fortunas y a votar candidaturas que ya están definidas. Buenos Aires. Sí. Parece conjugar siempre el momento de cada fuerza política y al mismo tiempo el costo de la política. A mí me llama la atención que eso aparezca tan fuerte. Miren, ¿sabe quién se opuso a suspender las PASO en el 2019? Fue Mauricio Macri, que dijo, no puede haber, solamente podemos tener certeza de reglas claras, sobre todo en los años electorales. Bajo ningún punto de vista quiso suspender las PASO. Había voces, muchísimas voces. Muchísimas voces. ¿No sería coherente si hubiera alguna modificación que se haga no para la elección por venir, sino para la siguiente eventualmente? Todo eso sacaría de sospecha cualquier oportunismo. Yo estoy de acuerdo, pero insisto, yo creo que la PASO básicamente, esta propuesta de Néstor Kirchner, ha demostrado, con sus más y sus menos ya varios años, que es un mecanismo eficaz y transparente. Creo sí, lo único que creo que habría que estudiar es si no habría que sacarle lo de obligatoriedad. Partido que tiene lista única, va con la lista única. Partido que decide usar este mecanismo para dirimir su candidatura, que lo use. Le quiero hacer 2 preguntas sobre 2 proyectos que están en el Congreso. Uno va a llegar. Lo que tiene que ver con el fomento a la cultura por 50 años, ¿está de acuerdo con votarlo? Entiendo que está por vencer ahora a fin de año. Yo creo que el plazo es excesivo. Me hubiera gustado un plazo más corto, más razonable, 4 años, 8 años, 10 años, como era el proyecto del Frente de Todos de Senadores. Ustedes saben que está un proyecto que tenía una iniciativa de senadores del Frente de Todos y una iniciativa de diputados del Frente de Todos. Llegó antes la de diputados, que es la media sanción que tenemos que tratar acá. Y sí, acá quiero hacer una digresión, estamos viendo de presentar un dictamen en minoría. Creemos que deben ser federalizados estos fondos. Ustedes saben que el origen de estos fondos es una detracción de impuestos de coparticipables. Y, sin embargo, las provincias no administran esto. En mi provincia, en Misiones, para que un músico, un cineasta progrese, tiene que venir a Buenos Aires. De hecho, estamos viviendo acá, los que anduvieron bien. Y lo podemos mencionar de Corrientes, de Salta, de Tucumán, de varias provincias. Porque todo se administra desde acá.
Sería deseable, y esto es lo que estamos estudiando, de que por lo menos la mitad de estos fondos sean administrados por las provincias, ya que se trata de impuestos coparticipables, que es plata que le corresponde a las provincias. Bien. Y creo que el plazo debe ser mucho más acotado. No puede haber una política pública que sea de tan largo aliento. ¿Flor? Sí, senador, quería consultarle por algo que está dentro del presupuesto que mandó Sergio Massa al Congreso, que es rever el tema de que los jueces, el Poder Judicial esté exento del pago del impuesto a las ganancias. Eso es parte del proyecto de ley de presupuesto. Quería consultarte qué pensaban, si están de acuerdo o si les parece que tiene que seguir así. Bueno, ya hay una ley para que los jueces nuevos que entran... Claro, pero para los nuevos, esto sería para todo el Poder Judicial. Bueno, eso habría que ver técnicamente, porque una ley no puede legislar para atrás habiendo una garantía constitucional. Eso habría que verlo. Yo lo que estoy de acuerdo es que todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos, sean jueces, diplomáticos, así como no estoy de acuerdo con ningún régimen jubilatorio de privilegio. También estoy de acuerdo que ante la ley impositiva tenemos que ser todos iguales. ¿Y este año van a acompañar el presupuesto o no como el año pasado? Recién acaba de llegar el presupuesto, están nuestros técnicos evaluándolo, entró por diputados. Yo recién hoy tuve una copia del cálculo de recursos y erogaciones que tiene el presupuesto. ¿Usted quiere ser gobernador de Misiones? Yo voy a ocupar el cargo que mi proyecto político lo determine. Puede ser un cliché, pero creo básicamente en el equipo, creo que el proyecto es lo más importante y después las piezas vamos encajando. En general los que no van a ser candidatos dicen que no, Humberto. No, porque yo no, soy honesto y me gustaría ser candidato a la reelección, pero si hay un mejor representante del PRO en Misiones para retener la banca de senador, trabajaré para él. Gracias, Schiavoni, por haber venido, un placer. Bueno, nos vamos a Nico, que nos va a contar más de cómo se están trabajando algunas instancias de la política y sobre todo qué es lo que está pasando también en el vínculo con la causa. Creo que la pregunta es si hay contexto para sostener diálogo y cuál es la disposición que hay en los distintos dispositivos políticos. Arranquemos con una foto que es la primera. Esto pasó la semana pasada, ahí la podemos ver. Es una foto gigante que es Horacio Rodríguez Larreta reunió en La Escondida, un lugar muy bonito acá de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve casamientos en ese salón varias veces. Y sí, la gente como vos va a casamientos en ese lugar. Muy buen contragolpe, Nico, muy buen contragolpe. ¿Te gustó? Me encantó. Entre esas 150 personas que son dirigentes, realmente muchos que aspiran a ser candidatos a gobernadores de sus provincias, a intendentes, a ocupar cargos parlamentarios, se destaca una figura, que es una de las que yo quiero traer, no porque sea mega representativa, ahí la podemos identificar. Esa persona que está en ese círculo rojo es Gabriela Neme. Ella es diputada provincial en Formosa, es hoy la principal referente. Está justo atrás y a la derecha de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Exactamente. Viéndolo lugar desde la perspectiva de muy preponderante y sabemos que esos lugares no se asignan por casualidad. A menos que haya pegado 4 codazos y se haya parado ahí, probablemente se lo hayan dado en la previa. Bueno, vamos a ver quién es Gabriela Neme y vamos a decir, ¿por qué te enfocás en una diputada provincial de Formosa? Bueno, miremos un poquito más quién es Gabriela Neme. Hay un video que ella compartió con un nombre que está mucho más en la boca de Lubertovia que en la mía, que es Jimena Tesanos Pinto, porque la visitó a la vecina que vive justo por encima de la casa de la vicepresidenta. Ahí podemos ver, mira, un tuit en el que se sacaron una foto en la terraza del edificio. ¿Cómo les gusta el balcón? El balcón les encanta, les ya estamos hartos. Esa bandera se la llevó Gabriela Neme para que hacer... Lulú se meta en una columna de un compañero o una compañera, tiene que ser algo que vayamos a hacer un desiguales a ese balcón. Que tiene la tripa, digamos. Hinchada de los ovarios del balcón del sexto piso del Juncal Uruguay. Claro, me parece que está bien. Dice basta del balcón. Y otra cosa que hizo ese mismo día... En esa foto estaba ella con Jimena Tesanos Pinto. Esa es la vecina que vive encima de la casa de la vicepresidenta. Ese mismo día hizo una cosa Gabriela Neme, que fue esto que estamos viendo ahí. Un tuit que ya borró, tocando la puerta de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, ya es una situación casi de acoso. Sí, sí. Es que es todo un dato, ¿no? O sea, el departamento Tesanos Pinto claramente es la puerta de acceso de todos estos sectores. Exactamente. ¿Hay un video de la terraza también? Veamos el video que grabaron en la terraza un día que estaban muy divertidas Jimena y Gabriela. Limpia Meroya también va a poder estar en el clásico frente a San Lorenzo. Llega a la quinta. Zapateando arriba de su casa. Le estaba zapateando la terraza.
Zapateando la terraza. Wow. Y yo traigo esto. Para que lo perciba. Traigo esto porque podría haber traído otras cosas. Gabriela Neme con muchísimo desatino compartió un video en el que estaban Brenda Uliarte y Fernando Sabac Montiel cuestionando los planes sociales hace algunos meses. No lo traje porque me parecía que era desleal. Sí. Era un video que compartió antes de saber que esas dos personas iban a atentar contra la vicepresidenta. Intentamos hacer un trabajo periodístico más o menos serio, pero lo que quiero decir es que estos discursos que parecen aleatorios, que parecen aislados, que parecen de una figura, cuando aparecen en esa foto, validados por una figura de alcance nacional como Horacio Rodríguez Larreta, cobran otro valor. Pregunte. La ponen porque la ponen, vos lo decís muy bien, la ponen al lado de Larreta para la foto, después de que se conozca esta información o antes. No, esto fue el miércoles de la semana pasada. Y esta todo foto esto fue previo, estas fotos son previas al atentado. No cabe que Larreta desconozca la actividad en redes sociales o de visita o con quién tomaba el té. Si eso es así, habla... A ver, voy a decir algo. Esto corre muy por mi cuenta. Si algo que yo sé y le asigno como cualidad particular a Horacio Rodríguez Larreta y su equipo de trabajo es método. ¿Eso quiere decir que yo tenga la garantía de que chequearon los 150 personas que estaban ahí tuitearon los últimos 6 meses de su vida? No, no la tengo. Pero sí, aparte de Gabriela Neme, es una persona que para la política es muy conocida. Acá lo destaco porque lo están viendo en todo el país y nadie tiene por qué conocer a una legisladora provincial de Formosa. Claro. Lo que quiero demostrar con esto es que pequeñas voces que parecen aisladas, que parecen ultra, que parecen ser poco representativas, empiezan a ser validadas. Esta semana también Patricia Bullrich compartió un Space Twitter, que parece que es la nueva herramienta, yo por ahí me quedé viejo, ya no llego, con un equipo que se llama Equipo Republicano. Tiene como host, como principal, Espacio Republicano, me corrigen, gracias. Tiene como principal representante a Facundo Landívar. Ese equipo, ¿no? Sí, ese equipo. De hecho, suelen manifestarse, te diría, todos los días en algún lugar de la zona de tribunales o del centro porteño. Son pocos, pero muy ruidosos. Una de las personas que integra ese panel es Luján Romero, que es amiga de Jimena Tesanos Pinto y es quien llevó a los pibes de Revolución Federal a su casa. Y esta conversación que tuvo Patricia Bullrich con este Espacio Republicano o Equipo Republicano que dura 2 horas, arranca con 20 minutos de ellos intercambiando charla esperando que Patricia Bullrich se conecte. Yo tuve la desgraciada idea de escuchar esos 20 minutos y traje algunos recortitos para que veas cuál es el ámbito en el que se discute y esto es lo mismo, es grupos que parecen aislados, que parecen minoritarias, cuando aparece la figura nacional terminan siendo validados. Estaban esperando que se conecte Patricia Bullrich y mientras charlaban de forma, cosas que le causaban mucha gracia, como por ejemplo un atentado a una vicepresidenta. A ver. Che, escuchen, compraron su correspondiente copito de azúcar para esta noche. Sí, vamos a estar repartiendo al final de la transmisión. Ahí se sortea, ¿no? Voucher de copito de azúcar. Copito de azúcar, sí. Igual que copito de azúcar. Yo no sé quién le dice copito de azúcar, chicos. Es algodón de azúcar. Por favor. Burlándose. Hay más. Copitos de azúcar, que bla. Escuchen más, porque les sigue pareciendo muy gracioso la idea de un arma agatillada en la cara de una persona, sea cual sea. O sea, ni para contratar sicarios sería útil este país, porque un grupo de loquitos que estaban en Crónica haciendo quilombo, o sea, nada, todo un delirio. Yo lo único que espero es que Damián Cifrón en 5 años saque la película de esto, porque nos la merecemos. La banda de perdón, ahí se metió Patricia Bullrich. No, Patricia Bullrich entra un ratito después. En esa, como nos queda uno más que quiero que escuchemos ahora, que es una idea que también proponen, además de una película para Damián Cifrón, una muy buena idea de lo que podría pasarle a la vicepresidenta si hubiese ido a la misa de Luján. Pero Patricia Bullrich entra después, ahora vamos a ese audio, que quiero cerrar con eso. Patricia Bullrich entra a esa conversación y entre las cosas que dice en esa conversación, habla de dice, el próximo gobierno va a ser halcón, en los términos en los que habla, ¿no? El próximo gobierno va a ser halcón, las palomas, si quieren formar parte del gobierno, van a tener que convertirse en halcones. Pero antes de eso, les quiero que escuchen esta idea maravillosa que tiene una de las participantes, que si no le quiero decir porque no me recuerdo bien, pero cuenta algo que imagina le pasaría a Cristina Fernández de Kirchner si pisase una iglesia. Imagínate el miedo que debía tener ella. Pisa una iglesia, le tiran agua bendita y se queda ahí, se empieza a prender fuego. Yo, si fuera ella, no iría tampoco. Dos cosas, Bien. Sí. Yo insisto, lo que... Gracioso como un diagnóstico oncológico, ¿no? No estás diciendo... No, es así.
no estás sugiriendo que haya que investigar a este espacio, ni mucho menos. Lo que decís es qué cosas legitiman figuras de alcance nacional de la política ¿Cómo argentina? funcionan estas cosas? Lo mismo que Manuel Danán, que después nos enteramos que era presuntamente un agente de la AFI, que es un tipo que se saca una foto con Patricia Bullrich y la foto que tiene al lado es el 24 de marzo sentado sobre un Falcon verde. Entonces esos son... Y nos queda una imagen más que yo le voy a decir, ustedes podrán decir, esto es de un medio ultraoficialista. El diario Clarín, en la columna dominical de uno de esos columnistas, cuenta esto en el día de ayer. A ver si lo podemos Sí, leer. la nota de Santiago Fioriti, ¿no? Exactamente. Dice, uno de los colaboradores de la ex ministra y aspirante presidencial que viernes a la mañana tomaba café en un bar de la avenida Figueroa Alcorta por una mesa por la que desfilaban dirigentes opositores cada 15 minutos, transmitió el pensamiento de Bullrich. Es decir, no es algo que él diga, sino que es algo que esta persona, esta fuente, un colaborador de Patricia Bullrich, dice que dice Bullrich. Hablando de la posibilidad de un diálogo con la oposición, ¿no? Primero les bajamos los dientes y recién cuando los veamos chorreando sangre nos sentamos a charlar. Macri dejó una frase cuando se iba de Junín, el viernes eso lo escuchamos, solo me sentaría con la Constitución en la mesa. No parece, yo no quiero ser prejuicioso, pero a mí no me parece una gran predisposición, a menos que uno tenga cierto fetiche por los golpes en los dientes. Sí, y por la puerta de la casa de la vicepresidenta. Me impactó la imagen, de señalando la puerta de la casa de la vicepresidenta. Es el tono, pareciera. Sí, pero una cosa de fetiche, además como una invitación todo el tiempo a correr un poco más el límite, ¿no? ¿Qué vas a decir, Lulú? Quería agregar que Luján Romero, esta militante de Bullrich que menciona Nico, además es quien lleva a esta abogada Gladys Egui, ¿no? A vivir al departamento de Jimena Tesanos Pinto. También se conocen en las movilizaciones por Chocobar. Entonces es parte de ese núcleo que está ahí militando juntos y que tiene que ver con Bullrich. En instantes nos metemos a charlar con la legisladora del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Neira, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con Luján Romero, tiene que ver con Revolución Federal. Una cosa que me parece importante aclarar, aunque es una obviedad. ¿Esto significa que Patricia Bullrich organiza estos grupos? No, en absoluto. El término es validación. El término es validación. Cuando vos decís un montón de cosas con una determinada estirpe, con una determinada figura, con una determinada representatividad, haces que de ahí para abajo termines validando muchas veces lo que en algún caso, perdido en la historia, termina con un pibe gatillándole un arma en la cabeza a la vicepresidenta. Gracias, Nico. Bueno, nos vamos al encuentro de la... Me parece que primero hablamos con Flor. Bueno. Primero nos metemos en la columna económica de Flor. ¿Cómo va? Buenas noches, sí. ¿Por qué les voy a hablar de un consenso Argentina-FMI que, si bien la noticia del día seguramente la vieron en todos lados, es que se llegó a un acuerdo por la segunda revisión en el programa del Fondo Monetario? Esto va a implicar que en la práctica se van a desembolsar los fondos acordados de casi 4.000 millones de dólares. Pero lo que les traje es otro consenso que hay entre Argentina y el Fondo Monetario relacionado a planeros, pero no los planeros de los que siempre se habla. Otro tipo de planeros. Lo digo a modo de broma porque siempre cuando hablamos de gasto público, ¿qué hablamos, no? Del que cobra un plan social. Potenciar trabajo. Bueno, ahí Argentina y el Fondo Monetario tenemos para compartir el comunicado del FMI. Mira lo que dice. Esto dice el Fondo Monetario. Dice, se pondrá mayor foco en revisar los incentivos fiscales corporativos y en combatir la evasión fiscal, lavado de dinero. Bueno, no es poco, lo último no es poco a partir del acuerdo con lo que sería la FIP de Estados Unidos, sí, digamos, ¿no? Eso es lo que detallábamos la semana pasada. Pero me quedo con incentivos fiscales corporativos. Esto es un comunicado del lunes de la semana pasada del Fondo Monetario. Hoy publicó otro comunicado el FMI que estuvo Cristina Georgieva con Alberto Fernández. Menciona lo mismo, hay que revisar los incentivos fiscales corporativos. Y el viernes llegó al Congreso el presupuesto de la Nación y de vuelta dice esto. Y detalla concretamente cuáles son estos Claro, incentivos. ¿a qué se refieren? ¿A qué se refiere concretamente? Y tenemos para mostrar la magnitud de esto que es el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Es lo que el Estado deja de percibir porque haya cosas diferenciales para algunos sectores, algunas personas, por ejemplo, que alguien pague menos impuesto a las ganancias, que una empresa no pague ciertos impuestos. Eso es el gasto tributario. Lo que estamos viendo es, para el año que viene, ¿qué propone Sergio Massa? Un déficit fiscal
del 1,9%. Es el acuerdo con el del PBI. fondo, ¿no? A eso está acordado con el Fondo Monetario para el 2023. El gasto tributario, que es lo que el Estado deja de percibir por esto, ¿no? De darle ciertos beneficios a algunos sectores, es el 2,5% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que si se le sacan esos beneficios a determinadas personas, a determinados sectores, vos podrías tener superávit fiscal en Argentina. Claro, pero ¿de qué se tratan? De tocar intereses. No, está bien, algunos me imagino que sí, otros deben estar asignados a sectores que realmente lo necesitan. Pero... Tal cual, si vos agarrás y ves el gasto tributario, digamos, los beneficios que se dan a los sectores, podés encontrar que el IVA para el pan tiene menos impuestos, tiene mucho sentido, que los colegios tienen menos impuestos, no sé, que las escuelas que técnicas... tengan un IVA diferenciado, por ejemplo. Claro, todas esas cosas tienen un montón de sentido. Sí. Que ciertas empresas que vos quieras fomentar les des diferenciación también. Pero mirá lo que les traje, de dónde quiere poner el foco Sergio Massa. A ver. Gasto tributario, por ejemplo, en ganancias, que el Poder Judicial no pague el impuesto a las ganancias. Todo el Poder Judicial... No de quienes asumen como jueces a partir de la nueva legislación, sino los que están ahora. Sí, ya. pero hay un dato igual que hay como un paréntesis. Los Sí. que asumen como jueces a partir del año 2017, pero que no ocuparon un cargo de funcionario público antes. Claro. Es decir, No llegan a ser ni 100 personas. vos eras secretario y pasaste a ser juez, Sí. no vas a empezar a pagar, ¿entendés? Ese primer ítem es el que sabemos que no van a tocar nunca, Por ¿no? eso no va a ocurrir, chicos. Bueno, pero esto está en el proyecto de ley de presupuesto que dice, señores legisladores, dice el proyecto de ley de presupuesto, Sí. revisen esto, o sea, pone el reflector ahí para empecemos a hablar de estos temas que son Pero realmente perdón, está importantes. bien, porque hoy parece que no, pero salvo que vos lo pongas en agenda y tengas audacia política, nunca vas a construir consensos como para que eso ocurra. A mí me parece muy bien. Que lo exponga muy bien. Sí, que se exponga y además que se empiece a construir política en función de eso. Sí, aparte para tomar una dimensión, ese gasto tributario que... A ver, de pongamos la placa nuevo, porque estaba el monto, ¿no? 237 mil millones de pesos, que es lo que el Estado deja de percibir porque haya un sector que no pague el impuesto a las ganancias, es más, escucha esto, que todo lo que se va a destinar para el Ministerio de Ciencia para todo el año que viene. Claro. Digamos, es Claro. un monto importante. ¿Qué dice en la observación el Sergio Massa, digamos, el Ministerio de Economía? Dice esto no es igualitario y no es progresivo comparado con el resto de los asalariados en Argentina. Digamos, cualquier persona en una empresa que tiene determinados sueldos paga impuesto a las ganancias. Bien. Después menciona otros gastos tributarios, por ejemplo, dice hay exenciones en ganancias a mutuales y cooperativas. Menciona el monto, pero dice, ojo que ahí también hay bancos y aseguradoras que no están pagando ciertos impuestos. IVA, alícuotas reducidas. Dice, hay obras de arte o medicina prepaga que no paga IVA, Sí. discutámoslo. Bienes personales, miren esto, si vos tenés un inmueble rural, estás exento de bienes personales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo dice la ley. Claro. Entonces dice, esto de nuevo, mírenlo, está acá. En algún momento se tomó esa decisión porque seguramente se quería conquistar ese Incentivar, sector claro. o incentivar. Bueno, puede ser incentivar de buena fe y pueden ser también Bueno, el negociaciones. ejemplo modelo es el que le queda por nombrar a Flor, me parece, ¿no? A ver, Recuerdo. bueno, y el último que es muy importante, lo que el Estado deja de recaudar, es el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Miren, son más de 500 mil millones de pesos en todo el 2023 y lo que dice la observación del presupuesto dice revisión y reducción gradual. Como diciendo, ¿qué significa el régimen de promoción? Que todas las empresas de Tierra del Fuego no pagan ni ganancias, ni IVA, Bueno, ni derechos de en su importación. momento fue para llevar hacia allí una Claro, actividad por el y desarrollo de la incentivar el provincia. desarrollo. La, Exacto. la gran pregunta que de los últimos, no sé, 10 presupuestos seguro es si es una provincia, si es un modelo que ya no debería ser o ya no puede ser autosustentable sin la necesidad Del de ese incentivo. diferencial. Lógicamente las empresas radicadas en Tierra del Fuego dicen que no. Sí, claro. Sí, por eso, de nuevo, son cosas a debatir porque pueden tener mucho sentido, pero debatámosla. Por ejemplo, lo de Tierra del Fuego. Está de los años 70, bueno, se tiene que mantener de la misma manera todos los años. 500 mil millones de pesos, digamos. Si vos ves, por ejemplo, lo que destina el Estado a barrios vulnerables, que es el fondo de inversión para barrios vulnerables, son 11 mil millones. Claro. Digamos, estos son 500 mil millones. Entonces, como prioridades, ¿no? Bien. Bueno, y esto es lo que convalida el Fondo Monetario. Por Vamos eso, a leer... un acuerdo, un consenso ahí, lo que no sé si la oposición lo va a acompañar. Claro, como todo, será momento de leer la letra chica, a qué se aplica efectivamente y cuáles son
recortes de sectores muy privilegiados que no quieren soltar prenda porque tienen capacidad de poder corporativo, y si hay algún sector allí que realmente lo necesita, ¿no? Sí. Y se traduce eso en un ajuste más propiamente dicho. Sí, es que yo todos estos ejemplos que les traje no son la totalidad. Claro. Hay un montón que Massa no dice, debatamos si la leche tiene que pagar más IVA. Eso Bien. dice, está bien que el Estado no recaude por eso. Eso no lo pone como algo a debatir. Sí, todos estos que les traje. Gracias, Flor. Gracias. Buen informe. Bueno, ahora Vamos. sí, nos vamos Sí, al señor. living, al encuentro de la legisladora porteña Claudia Neira. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, estábamos hablando recién de Luján Romero, ¿no? Pero lo que pensaba es, antes de arrancar con la charla, ver el video en la cual un poco nos vamos a basar, que es justamente una agresión que sufriste vos y la legisladora Maya Dar. Vean las imágenes. ¿Por qué no te vas del país, hija de puta, puta de mierda? Las dos se preocupan. Váyanse con mi prima, la puta que la remé parió. ¡Zorra! ¡Puta! ¡Nos vamos a pelear fuerte! ¡Uno por uno se van a partir como lata! ¡Hija de puta de tu madre! ¡Hija de puta! ¡Puta de mierda! ¡Corrupta, hija de puta! ¡Corrupta, ladrón, hija de puta! ¡Cocaína, hija de puta! ¿Por qué no te vas del país, hija de puta, puta de mierda? Andate a Cuba, hija de puta. Las dos se van a Cuba. Váyanse con Cristina, la puta que las remil parió, hijas de puta. ¡Chorra! Violentísimo. Sí, quiero decir, yo antes dije San Montiel, confundí Sí. con Jonathan Morel, que es uno de los fundadores de Revolución Federal, ¿no? Y también veíamos a esta mujer de apellido, se llama Luján Romero, ¿no? Cristina Luján Romero. Cristina Luján Romero, la famosa amiga de la vecina de la vicepresidenta. Ustedes reconocen a esta gente luego del intento de atentado, ¿no? Sí, esto fue el 4 de julio, fue la asunción de Silvina Batakis. Maya y yo estábamos en la legislatura con trabajo, se nos hizo tarde. Cuando llegamos a la jura ya estaba todo el mundo adentro, la jura estaba empezada, de hecho no llegamos. Y claro, ellos estaban manifestando en la puerta y nosotras estábamos solas, con lo cual encima nos hicieron ir de una puerta a la otra, de la de Balcarce a la de Irigoyen, y todo el trayecto nos agarraron de punto, nos acorralaron y bueno, se ven las imágenes, nos insultaron, nos amenazaron, nos agredieron todo el trayecto, incluso nos escupieron, a Maya le mancharon el saco, un nivel de agresión que nos quedamos choqueadas, impactadas, no podemos creer lo que estábamos viviendo. Y no reconocimos a nadie. En ese momento, 4 de julio, no se sabía que existía Revolución Federal, no se sabía nada. Después del ataque a Cristina, del intento de asesinato, obviamente uno empieza a repensar todo, ¿no? Todo lo que venía pasando y a revisar los videos. Y en el medio, en el programa de La Nata, el domingo pasado, que hubo una especie de debate con una grieta en el medio, con ciudadanos comunes, políticos, todos en ese escenario, reconozco a alguna gente de estos videos. A uno de ellos que era alguien que no me consta que haya estado en el ataque, pero que sí compartió, que es la otra parte de esto, ¿no? Primero te atacan y después te lo difunden diciendo la gente está harta de los políticos, como si esto fuera lo que pasa en la calle, que no tiene nada que ver. Y entonces reconocí a uno el programa de La Nata y entonces me puse a ver y ahí reconozco a Cristina Luján Romero como una vecina común diciendo que la cámpora era violenta y demás. Y digo, pero esta mujer es la que nos gritaba en la calle, miramos los videos y ahí dijimos, bueno, ahora tenemos un elemento con todas las circunstancias además que rodean el ataque de Cristina, es una responsabilidad política nuestra ir y aportar en función de la información que tenemos que tiene que ver con estos grupos violentos que hacían este tipo de ataques, ¿no? ¿Ustedes suman esta denuncia a cuál causa en particular o a dónde? No, nosotros hicimos una denuncia en la justicia de la ciudad, porque nosotras somos legisladoras de la ciudad. Claro. No podemos ir a la justicia federal como en el caso de los funcionarios nacionales. La hicimos en primera instancia contra todos los que participaron de este ataque, en particular con quien habíamos reconocido que era Romero, pero porque es quien reconocimos en el programa de La Nata. Luego la ampliamos porque reconocimos que el de buzo rojo era Morel, lo reconocimos en la nota de Anfibia, en las fotos, y ampliamos la denuncia diciendo, bueno, acá lo reconocemos. Aparte, él, que ahí me llamaba la atención, yo ayer lo veía en la nota que le hicieron en la televisión, en TN,
parecía súper pacífico y demás. Bueno, él es quien nos decía, las vamos a prender fuego, con un buzo rojo, con capucha y un palo en la mano, ¿no? E incluso él decía anoche en el programa, cómo no se paran a hablar con nosotros y a darnos explicaciones. Y la verdad es que yo me paro con quien sea en la calle, si no viene con un palo y a decirme que me va a prender fuego. Ahí, ¿quién se va a parar? Digo, era un ataque violento, ¿no? Claro. ¿Se preguntaban en algún momento de ese recorrido dónde estaba la policía de la ciudad? Mira, no, en ese momento los policías que estaban adentro de la Rosada, que yo entiendo que eran federales, nos dijeron a nosotros cuando entramos, estábamos siguiendo todo, que no se descontrolara, lo veníamos siguiendo. Claro, pero tienen jurisdicción intrarrejas. Lo veníamos siguiendo y bueno, finalmente pudimos ingresar. No había policía afuera, por lo menos que nosotras hayamos visto, y nadie intervino. Y nadie intervino en ningún momento. Ahí hay para preguntarse, visto lo que pasó el 1 de septiembre, ¿a qué denominamos descontrol, no? Porque eso ya de por sí. Mario Weinfeld, ese viernes especial que hicimos en Desiguales, el viernes 2 de septiembre, decía, la verdad es que nadie vio venir lo que pasó contra Cristina, pero si hacemos un recorrido de un tiempo a esta parte, es como hay algo de previsibilidad también, ¿no? Es que yo me lo planteo, a veces nosotras decíamos con Maya, que lo charlamos mucho, muchas veces dijimos, che, deberíamos denunciarlo, pero no tenemos a nadie a quien identificar. Y hablábamos con otros políticos, porque no fue nosotras solas, hubo un montón de otros políticos que sufrieron la misma. No, son unos locos que están siempre en la puerta del Congreso, decían, son estos que... Y era como algo que también nosotros, yo digo, los peronistas tenemos mucho esto de aguantarnos estas cosas, ¿no? Bueno, son unos loquitos y lo naturalizamos y lo minimizamos porque mejor no lo reproducimos, porque si lo reproducimos es peor, si les damos, es lo que quieren en definitiva. Que uno también tiene esta duda, ¿no? Dice, bueno, si uno lo difunde, o si uno lo comparte, o si uno lo denuncia, en definitiva le da entidad, entonces no le demos entidad. Claro, cuando pasa lo de Cristina es un antes y un después, porque uno empieza a pensar esto, guarda, fueron señales de alerta, Claro. Esto no era natural. Y yo hoy miro los videos y yo te juro que digo... yo de alguna manera, no sé si vi en ese momento la gravedad, hoy la veo. Claro. Y cuando lo escucho a Morel diciendo las cosas que dicen, los audios, ¿no? Y luego disociando, porque tienen esta cosa de la disociación, de contarte, pero bueno, pero no, yo no es que pienso que haya que ejercer violencia. ¿Vos tuviste miedo de que te peguen en ese momento? Yo tuve miedo de la situación porque era muy agobiante, no sé si de que me peguen, pero era una sensación de encierro en una situación. Vos fíjate que nosotras no respondemos. No, nada. También la sensación es muy agobiante porque te filman todo el tiempo. Sí, claro. Te ponen en un lugar donde de alguna manera... hay una frase que ellos dicen en un momento que es, yo no sé cómo ustedes se animan a caminar solas. Y que la charlábamos con Maya, ¿no? Nosotras caminamos siempre solas, a todos lados. De hecho, cruzamos la plaza, vamos, y después uno llega corriendo todo el día de trabajo y te vas a hacer las compras, hacer una vida normal, somos legisladoras, digo, ¿no? Tomamos subte o vamos en auto y vamos a hacer una compra en un supermercado. Entonces, claro, de golpe decís, ¿por qué me dicen por qué no puedo caminar sola? Y entonces ahí te empezás a dar cuenta que en realidad te están poniendo en un lugar que es en el lugar que le quieren decir a la sociedad que estamos los políticos, que es un lugar lejano, que es un lugar donde no caminamos solos, donde no hablamos con la gente, que no es real. Y que de alguna manera lo difunden, por eso lo filman. Claudia, hay una imagen en la que se ve a Luján Romero con Patricia Burri, no sé si la podemos compartir. Yo quiero preguntarte, ¿qué interpretación vos hacés de esta cercanía? Recién Nico lo decía, respecto de lo que él mostraba, no es que hay una invitación a sostener ese tipo de actividades violentas, pero él decía hay una suerte de legitimación. ¿Vos qué interpretación hacés de esa cercanía? Mirá, así como yo no denuncié hasta ahora, sí alerté en las redes 2 o 3 veces sin difundir el video porque me parecía que replicarlo era peor.
que había algunas situaciones que me llamaban la atención, como por ejemplo, una persona que también estaba el otro día al programa de La Nata, que se llama Ariel Viano, que es de un partido vecinalista, que él no necesariamente estaba en el ataque, pero sí compartía el video, y que luego caminaba con Patricia Bullrich por La Matanza. Y yo lo dije en las redes varias veces, y también se lo dije a la gente de Juntos por el Cambio, diciendo, pero ustedes avalan, validan cuando caminan con alguien que comparte, difunde este tipo de imágenes. ¿Y qué te dijeron? Y luego, no, bueno, no deben saber. Lo mismo ocurre con Luján Romero, cuando uno la ve en los ataques desaforada y luego la ve abrazada por Bullrich. Yo le pregunto a Patricia Bullrich, ¿ella no sabe cómo actúa la gente, digo, esta gente? Y si lo sabe, porque de golpe te puede pasar que te piden una foto y no quiere decir nada. Ahora que lo sabe, ¿no sería importante que diga, yo en realidad me saqué una foto con esta persona, pero no tengo nada que ver? No avalo lo que hace esta persona, no avalo los scratches. Creo que eso sería un mínimo piso democrático que se despegue de esta situación porque la está validando sacándose una foto. Que diga, yo no tengo nada que ver, yo no avalo lo que hace esta persona cuando te insulta en la calle a un político. Lu, ¿pensás que hay connivencia con la policía de la ciudad? Porque vos decías, no hicieron nada, y también se conoció, por ejemplo, en este video de Twitter que aportó la Agencia Federal de Inteligencia, que ellos decían, nosotros tenemos diálogo con la policía, ¿no? No especificaban si era la de la ciudad, pero entendemos que es la que interviene en la calle. ¿Hay una connivencia? Mira, yo ahí creo que yo hago una salvedad entre lo que es la policía de la ciudad institución y lo que son grupos de la policía. Yo creo que está probado que hubo grupos de la policía, que hubo personal de la policía que estuvo enmarcada dentro de la AFI, comandada por Magdalani, digamos, ¿no? Y en ese contexto me parece que es una línea para explorar. Esto no quiere decir que toda la policía de la ciudad, ni como institución, esté involucrada con este tipo de ataques. Pero sí me parece que está claro que así como se habilitó en su momento desde el gobierno de la ciudad que efectivos de la policía de la ciudad, de la policía de los porteños y las porteñas, se vayan a integrar lo que fue la AFI con un rol muy dudoso que terminó luego en el espionaje ilegal, me parece que hoy tenemos que investigar esa línea y hacerlo con seriedad, porque claramente si es así es sumamente grave, ¿no? Recién Schiavoni dijo que el diálogo se había roto con la llegada del kirchnerismo. Y él lo reflejaba puntualmente en el trato. No es la primera vez que lo dicen aquí en Desiguales, porque viene gente de la oposición a Desiguales, que nos dicen que en el trato parlamentario una cosa era antes del kirchnerismo, otra cosa después. Como que ahí había agresividad. Vos estás en la legislatura, en la legislatura porteña. ¿Eso pasa o cómo le respondes a Schiavoni? Mira, yo te digo, en la legislatura porteña nosotros tenemos un diálogo institucional. Nosotros, bloque del Frente de Todos, donde convivimos todos los espacios del Frente de Todos, tenemos un diálogo institucional con todo el oficialismo que tiene que ver con resolverle los problemas a la gente. Así como cuando tenemos que celebrar un acuerdo parlamentario para poder terminar con el negocio de las grúas, no tenemos inconveniente de llegar a un acuerdo parlamentario con los libertarios y con la izquierda, o como lo vamos a hacer ahora también dentro de poco con algún otro tema, también hablamos con el oficialismo a diario. Y eso lo hace todo el Frente de Todos. El kirchnerismo, obviamente, incluido lo que se denomina el kirchnerismo, ¿no? Digo, me parece que es más, hay un planteo abierto desde los sectores, incluso desde la cámpora, de apertura a un diálogo, no solo en la legislatura, donde lo hizo Javier Andrade, sino también en otros sectores nacionales, que me parece que es muy reconocido por sectores también del oficialismo en la ciudad, como el radicalismo. Pues es una cosa lo que se dice en público, otra cosa lo que realmente pasa. A ver, digo, yo entiendo, a mí me parece que nosotros tenemos la obligación como Frente de Todos de perseverar en el diálogo. ¿Y por qué? Porque yo creo que estas cosas que promueven desde algunos sectores, o que alientan o que validan, tienen que ver con generar división entre los argentinos y las argentinas, con generar incertidumbre, con generar desasosiego, cansancio, desánimo.
Todas cosas que nos hacen muy mal y que nos tiran para atrás en lo único que a nosotros nos importa hoy, que es resolverle los problemas a la gente y sacar el país adelante. Y para eso necesitamos construir la unidad de los argentinos, que no nos confundan y nos digan que esto minoritario, pequeño, peligroso, pero minoritario, representa el sentir de los argentinos. Porque los argentinos piensen como piensen. Incluso los que más se oponen a nuestro gobierno son gente pacífica. Digo, cualquiera de nosotros que camina por la calle lo sabe, no son esto. No son esto. Nico. Claudia, en línea de lo que te preguntaba Pablo recién y poniéndole nombre propio a la legislatura, Javier Milei era un chiste hasta que sacó un montón de puntos en la Ciudad de Buenos Aires y hoy tiene un bloque representativo por, entre otros, Ramiro Marra, que fue abogado de alguno, sacó de la cana a Gastón Guerra. Corregime, había una diputada de apellido Montenegro, que es una que alentó la teoría de los dos demonios en una legislatura, eso lo recuerdo. Ofelia Fernández hizo una denuncia por las barbaridades que había hecho en redes sociales, otro de ellos, con mensajes discriminatorios, gordofóbicos contra ella. Digo, esa convivencia con ese sector puntual, ¿cómo es? A ver, la verdad es que hoy por hoy, yo creo que la inclusión de determinados sectores dentro del sistema democrático, en principio para mí es buena. La verdad es que el ingreso fue muy complejo, estuvo esta cuestión con Ofelia que fue muy complicada porque era una persona que había tenido muchas agresiones con Ofelia y demás, muchísimas. Hubo momentos de discusión muy difícil porque obviamente que uno cuando hay discusiones que a uno le resultan incluso que son discusiones sobre el propio sistema democrático o sobre las cuestiones, ni hablar cuando fue la sesión del 24 de marzo, como decías vos, pero la verdad es que luego a lo largo del tiempo, la propia dinámica legislativa y parlamentaria y el trabajo va ordenando y hoy en las sesiones funcionamos, digo, no te digo que no hay discusiones y demás, pero funciona y hasta hemos podido llegar a un acuerdo por las grúas. Mirá lo que te digo, cuando dicen que el peronismo, el kirchnerismo es cerrado. No, nosotros no tenemos problema. Digo, si tenemos que resolver un problema a la gente, nos sentamos y discutimos con la izquierda y discutimos también con los libertarios. Lo que no quiere decir es que después no denunciemos todo lo que tengamos que denunciar. Lo hacemos desde un lugar de firmeza, pero nosotros siempre el diálogo, como dice Cristina, hay que poder discutir desde la certidumbre y la seguridad de que uno tiene las ideas claras con cualquiera. ¿En función de qué? En función de resolver los grandes problemas que tienen los argentinos y las argentinas, que es lo único que importa. Claudia, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Nos quedan algunos minutos más de Desiguales todavía en esta noche de lunes. Ya venimos. Ahora. Volvemos con Luciana Bertoia. Con Lulu, perfecto, todo porque ella. Nos va a contar novedades. ¿Vos sabés que empezaron los alegatos del abogado, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner? Lo sé porque lo escuché, pero no todo el mundo lo transmitió igual, ¿no, Lu? No todo el mundo lo transmitió. Aparte, Veraldi, un poco lo que decía es... Causa vialidad, ¿no? Por si alguien anda medio... Causa vialidad, en la cual los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner. La acusan de 2 delitos, asociación ilícita y defraudación. Hoy Veraldi durante 6 horas se centró en asociación ilícita, ¿no? Explicó, comparó con la situación que vivió Juan Domingo Perón, pero sobre todo a mí me parece que lo más importante es que le apunta a la Fiscalía y dice, acá hubo mala praxis de la Fiscalía. Acá la Fiscalía no quiso buscar la verdad, en todo caso nosotros éramos los que aportábamos las pruebas y la Fiscalía no quería saber nada. Además desconoció, por ejemplo, todo el juicio versa sobre las obras públicas en Santa Cruz. Entonces dice, bueno, lo que desconoció es que necesitaban hacerse obras públicas en Santa Cruz y además ahí llevó una carta ganadora y dice, bueno, hubo un presupuesto alternativo en el año 2011 que lo confeccionó la oposición y que incluyó las mismas obras, con lo cual había un consenso político Explica que esto eso era de vuelta. necesario. La oposición había llevado un presupuesto alternativo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en la época del Grupo A, ¿no? En 2011 presentan un dictamen, primer año del Grupo A, para que no recuerden, bueno, presentan un dictamen alternativo, está el proyecto de ley de presupuesto del oficialismo y la oposición presenta otro igual. Y en el de la oposición estaban las mismas planillas obras. de obras de uno y otro eran las mismas, al menos
menos en la provincia de Santa Cruz. Veamos parte de lo que dijo hoy bien temprano el doctor Veraldi. Escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la Fiscalía tiene es una prueba contundente y que esa contundencia va en relación directa con el peso que esa prueba tiene, a la cual se le adjudica un tonelaje de 3 toneladas. Miren, yo no empecé mi carrera en la defensa de la doctora Kirchner. Tengo una larga trayectoria. Y nunca en mi vida había escuchado semejantes disparates de los cuales después es difícil volver. Mostró PowerPoints, diría, no sé cómo explicarlo, mostró videos también. Mostró videos. Mostró partes de la de Luciani, como que decía, el fiscal dijo esto. Y respondía, ¿no? Muy como audiovisual, didáctico, digamos, ¿no? fue. Claro. Didáctico fue. Mostró también cuando declaró Stolbizer, ¿no? Y le preguntaron, ¿a usted le consta, a usted la presionaron para votar el presupuesto? No. ¿Le consta que hayan presionado a otros? No. También cuando declaró Fernando Sánchez, bueno, y mostraba que claramente hay declaraciones que se hacen en los medios, pero ante un tribunal y con la posibilidad de mentir, uno se vuelve mucho más cauto, ¿no? Claro. Así que sí, de mañana, Veraldi... Tuiteó la vicepresidenta, de hecho, y volvió a anunciar avance, lo de un mañana. tráiler, ¿no? Sí. Una cosa por el estilo. Puso, mañana a partir de las 9, seguí mirando y escuchando cómo el doctor Veraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola, algo nunca visto. Va a demostrar la farsa de los fiscales y el plan limpien todo. No te lo pierdas, descubrí cómo te han mentido. ¿Sabes qué? Me hace acordar mucho a las ventas de los programas de la Nata, por ejemplo, cuando venían las declaraciones de los fiscales. Sí, polémico, ¿no? Se vendían de esta manera, La ¿no? comparación. Bueno, pero claramente, digo, es una parodia. O sea, La publicidad siempre es una sola. ¿A qué denominan el plan limpien todo? Bueno, unos mensajes que usaban de Lázaro Báez, ¿no? Sobre todo eso, que tuvieron una gran difusión en los medios de la oposición. López y con... Exactamente, claro, sí. Con el de los bolsos. Exactamente. Bueno, mañana entonces, y el viernes va a hablar la vicepresidenta como abogada que es en defensa propia. ¿Esto es correcto? El viernes va a hablar la vicepresidenta, le va a pedir al tribunal que la deje expedirse ella como abogada en causa propia. Sí, así que bueno, va a contestar lo que no pudo hacer cuando terminaron los alegatos de la fiscalía. Bien. Les agrego Dale. un dato más. Este martes el próximo, el juez Daniel Rafecas va a tomar la indagatoria a uno de los hombres que estuvo en el Instituto Patria con las orcas, Claudio Hertz. Lo acusa de amenazas e intimidación pública, pero bueno, todo esto tiene que ver con este caldo de cultivo contra la vicepresidenta, Y ¿no? una valoración nueva respecto de cada una de esas cosas que fueron pasando y de alguna manera, no sé si naturalizamos, pero no advertimos su gravedad. Exacto. Gracias, Lu. Flor, ¿qué novedad hubo, antes de que arranquemos, con respecto al Banco Central y el dólar soja? Así es, una nueva medida relacionada al dólar que ya les anticipo va a ser la polémica del día de mañana. Ya se los anticipo, porque lo que definió el Banco Central es que quienes operaron el dólar soja, esto es los exportadores, los productores, que vendieron la soja a este tipo de cambio diferencial de 200 pesos, siendo que el tipo de cambio de comercio exterior es más bajo, digamos, accedieron a este beneficio, no van a poder comprar dólar oficial, ni tampoco dólares financieros, es decir, ni tampoco el MEP o el contado con liqui. Es decir, de nuevo, los que accedieron al dólar soja no se van a poder dar vuelta y acceder al mercado, ya sea de dólar oficial o del dólar bolsa. Ahora, decíamos, esto va a generar mucha polémica mañana. ¿Por qué? Porque esto sale después de que, de que haya ocurrido. La pregunta es si los que están inmersos en ese mundo sabían que podía llegar a ocurrir esto. Claro, de hecho, mira, ya por ahora no hay muchas repercusiones, pero sí las va a haber mañana. Hay un economista que sigue mucho el sector agropecuario, David Miazo, que en Twitter pone, esto es la muerte del dólar soja, porque dice, ¿quién va a vender por más que sea muy beneficioso? Habrá que ver igual, pero digo, por más que sea muy beneficioso el dólar soja versus pero después no podés comprar no solo el dólar oficial, no puedes comprar el dólar MEP o el contado con liqui. Claro. Es decir, te prohíben el acceso a la compra de dólares y en la Al menos los legales. Claro, bueno, el dólar blue sí, que eso también es algo que va a haber
Vamos a tener que mirar qué va a pasar con el dólar blue y la brecha, ¿no? Mañana seguramente hablaremos de esto. Se quedan ahora acá en la televisión pública con Estudiantes de Defensa y Justicia. Mañana, horario especial, 22:30, porque juega el puntero del campeonato, Gimnasia, mañana contra Central Córdoba, y lo van a ver aquí por la televisión pública. Nos vamos y le mandamos un gran abrazo desde aquí a la familia de Carlos Pupi Falcón, perdón, un compañero muy, pero muy querido por trabajadores y trabajadoras del canal. Así que, por supuesto, nuestro abrazo y contención. Que pasen bien esta mañana. Adiós.